Hola, ¿qué tal? Hoy veremos un problema de coeficiente de reparto o coeficiente de distribución referido a la asignatura de bioseparación fluido-fluido. Como hemos visto en las presentaciones anteriores introductorias, el coeficiente de reparto nos va a describir cómo es el comportamiento del soluto en relación hacia la corriente de extracto y de refinado. Sin embargo, lo veremos más tangible en un problema a continuación. El problema dice así: la penicilina F es posible recuperarla a partir de un caldo de fermentación acuoso por extracción con acetato de amilo. Bueno, ahí ya nos aclaran que nuestras dos corrientes, una la de alimentación, que es una mezcla entre pues un caldo de fermentación y nuestro producto penicilina. Además de la segunda corriente de alimentación, que es la del solvente, en este caso es acetato de amilo. Como bueno, estas son condiciones ideales, vamos a considerar que el acetato de amilo está en condición pura, es decir, no hay solvente. Digo, no hay, perdón, no hay soluto. Bien, usando 6 volúmenes de solvente, descrito por la V, por 100 volúmenes de la fase acuosa, descrito como L. Bajo un pH de 3.2, el coeficiente de distribución KD es 80. Determinar qué fracción de la penicilina puede ser recuperada en una sola etapa ideal y qué fracción de la penicilina puede ser recuperada usando solvente fresco en ambas etapas ideales. Bueno, el primero es en una sola etapa, en el segundo 2 etapas. Muy bien. Nuestro diagrama de proceso queda así: 4 corrientes, 2 de entrada, 2 de salida. El balance de materia nos va a decir que en este caso entrada es igual a salida. Como podemos ver, el nombre o la designación de las corrientes es un poco igual, ¿no? Es decir, L en mezcla, L en refinado, V en solvente, V en extracto. Eso podría no afectar porque lo que está haciendo aquí, digamos, la diferencia es la denominación de las concentraciones. Eso es lo que importa ahorita. Muy bien, vamos a designar este problema primero con su balance de materia por soluto, en donde ya mencionamos que entrada es igual a salida, mezcla o alimentación más solvente igual al extracto, perdón, más el refinado. Sin embargo, como mencionamos, son condiciones ideales. El solvente es puro y por lo cual no contiene nada de penicilina. Así que ese término se va a ir de nuestro balance. Como ya mencionamos, el coeficiente de reparto de distribución está definido por un coeficiente de la concentración de soluto en la fase de extracto por una concentración de soluto en la fase de refinado. En este caso, y designado con nuestras composiciones, es Y entre XR. Y bueno, ya conocemos que el KD en este caso es 80. Bueno, por fines de practicidad y porque queremos conocer la concentración de soluto en el extracto, la corriente de extracto es la que principalmente se lleva todo este producto, haremos el siguiente despeje, en donde Y es igual a nuestro coeficiente de distribución por la concentración de soluto en el refinado. De hecho, como podemos ver, es posible despejar, sustituir Y que acabamos de despejar en la del balance de materia, es decir, lo siguiente. Ahí está. En la corriente que designamos para el extracto de V por Y pasa a ser ahora a esta forma: KD por XR. Ahora sí, para ir simplificando los términos con un poco de álgebra. Sigamos viendo. Muy bien, como queremos conocer XF en este caso pues es nuestra concentración de soluto de la mezcla, nos quedará el siguiente coeficiente, en donde todo el producto que teníamos en sumatoria
bueno, los productos que teníamos en sumatoria se verán divididos por la corriente de alimentación de la mezcla. Sin embargo, bueno, ahí hubieron términos semejantes entre L, se eliminaron. Y ojo aquí, aquí va a entrar en juego un factor de extracción, el cual es el siguiente. Este factor nos va a expresar cuántos volúmenes de solvente hay por X volúmenes de alimentación. Y todo esto referido al coeficiente KD. Es decir, para poder determinar cómo se está comportando el soluto de interés entre estos dos. Así que, como el problema nos comentaba, son 6 volúmenes de solvente entre 100 volúmenes de alimentación por 80. 80 es el KD, 4.8. Y como podemos ver, de hecho, este coeficiente puede ser despejado en digamos, en nuestra ecuación resultante del balance de materia por soluto. V por KD entre L está nuevamente expresada de este lado. Así que hagamos el despeje para obtener esto. Muy bien. Como podemos ver, XF o la concentración de soluto en la mezcla o en la alimentación es igual a el factor de extracción más 1 por todo eso por XR, la concentración de soluto en el refinado. Solo fue un despeje ahí. Ok, ¿qué nos van a expresar estos dos factores? Como nosotros queremos conocer cuál es la concentración del soluto en el extracto, primero tenemos que saber cuánta es esa concentración de soluto en el refinado, para que posteriormente, digamos, el residuo sea el soluto resultante. Ya lo veremos. Entonces, por despeje tenemos que XF entre XR es igual a E más 1. Sin embargo, esta relación no nos expresa demasiado porque no nos interesa saber cuánto soluto en la alimentación hay en el refinado, sino al revés. Queremos conocer a cuánto equivalen las concentraciones en las corrientes de salida, por lo cual haremos el inverso. Bueno, aquí solo sustitución y el inverso es este. Ahora sí, nos va a expresar que pues tenemos una concentración de refinado por X concentración de soluto en la mezcla. ¿Cuál es esto? Punto 1724 es la composición de refinado con relación al soluto o a la penicilina proveniente de nuestra corriente de mezcla inicial. Como mencionamos, una vez que conoces el refinado, básicamente el residuo es el extracto, es decir, esto. Por lo tanto, la concentración del extracto Y es 0.8275, es decir, tenemos 82.75% de penicilina en el extracto y 17.24% de penicilina en el refinado. Esto, bueno, en condiciones ideales, ¿no? Pero aún así es acorde, ya que en el refinado tiende a ser menor la cantidad del soluto. Ok, ahora vamos a hacerlo en dos etapas. Nuestro diagrama es el siguiente. Muy bien. Ya analizamos en primer lugar el diagrama para una sola etapa. Sin embargo, eso quiere decir que los datos de la primera etapa ya los conocemos y ahora nos resta conocer lo referente a la segunda etapa. Ok, vamos a expresar esto con un balance de materia por soluto, pero como hemos mencionado, en relación a la segunda etapa. Esto quiere decir que para nuestra segunda etapa, el refinado proveniente de la etapa 1 es nuestra corriente de alimentación. Por ello,
nuestras dos corrientes de alimentación es un refinado que provenía de la etapa 1 y un solvente que, si bien proviene igual en, digamos, composición pura, porque son corrientes, digamos, independientes que estarán siendo suministradas. Por lo tanto, nuestra entrada es solvente puro más alimentación, que es un refinado. Esto es igual a un refinado y a un extracto en, pues, composición Y2 y X2. Como ya mencionamos, nuestro solvente lo consideramos como puro, por lo cual ese factor se va a ir de nuestro balance, quedándonos de esta manera. Nuevamente vamos a poner en juego el coeficiente de distribución, pero ahora referido hacia composición Y2 y X2. Como sabemos, Y2 pues es la corriente del extracto. En este caso es composición de soluto en el extracto entre una composición de soluto en el refinado. Despejando Y2, obtenemos que KD o coeficiente de distribución se va a multiplicar por la concentración de soluto en el refinado. Nuevamente observamos que pues podemos despejar ese coeficiente dentro de nuestro balance de materia, lo cual pues es lo que hemos hecho aquí, ¿no? O sea, despejamos la concentración del extracto por el equivalente que tenemos acá, que involucra el coeficiente de distribución, que es el dato que conocemos. Nuevamente haciendo el despeje en relación hacia la corriente de alimentación en su concentración de X1. De hecho, aquí la regué. Vamos nada más a marcarle como, en vez de XF, X1. Ahora sí. Sabemos que nuestra concentración de alimentación es igual a V por KD por X2 entre L. Y que de hecho esta otra vez se verá despejada por el mismo factor de extracción que ya habíamos calculado, justo como lo hicimos en el problema pasado, perdón, en el inciso pasado. Muy bien, tenemos el mismo resultado, que es 4.8, nuestro factor de extracción. Y ahora haremos la relación entre el coeficiente, perdón, entre la concentración de refinado entre alimentación. Sin embargo, como sabemos, aquí no nos interesa saber, o no nos sirve saber, la concentración soluto en alimentación entre la del refinado, sino al revés, por lo cual haremos nuevamente el inverso. Otra vez obtenemos que es 0.1724 la composición del refinado. Sin embargo, aquí hay un detalle. Nosotros queremos conocer cuánto es ese porcentaje de extracción o cuánto es ese porcentaje final con base a la corriente de alimentación inicial. Es decir, para conocer la concentración del refinado del final hay que relacionarla con su alimentación. Es decir, X2 entre X1. Posteriormente se va a multiplicar por la composición del soluto en el refinado o alimentación entre el cociente, de la concentración del soluto de la mezcla que es alimentada al inicio, es decir, X2 entre X1 por X1 entre X0. De hecho, bueno, aquí pues estos se pueden ir y queda posteriormente que X2 entre X0 es nuestra relación del soluto en el refinado. Sin embargo, pues de hecho estos datos sí los conocemos, de X2 entre X1 y X1 entre X0. Ya conocemos esas concentraciones, digamos ya poseemos una desde el problema pasado y ahorita ya obtenemos otra. Por lo tal, el soluto o la penicilina, al final de 2 etapas en la corriente del refinado,
logra quedar con una concentración de 0.0297, es decir, es un refinado o un desecho del 2.97% para que nuestro extracto logre ser logre obtener una concentración de penicilina del 0.9702, es decir, logramos extraer el 97.02% de la penicilina que fue alimentada en un caldo de fermentación desde la mezcla inicial. Bueno, perdón, ahí les presento a mi perro. Bueno, pues eso sería todo y muchísimas gracias por su atención. Posteriormente seguiremos viendo más problemas de extracción líquido-líquido. Buen día.